el Estado va a ser el que te lo va a reclamar a ti. Y evidentemente el Estado tiene más armas para poderte reclamar algo que una entidad financiera. Total, ojo que es heavy, 66.000 euros tienes que tener en tu cuenta del banco para comprar una vivienda de 200.000 euros. Lo tienes que pagar, o sea, no es un dinero que te vayan a dar de más, no, al contrario, tú lo vas a tener que pagar, incluso seguramente lo vas a tener que pagar con un tipo de interés más elevado. Es que esto puede dar la falsa apariencia de que es que yo ahora, pues oye, si podía acceder hasta a 200.000 euros de una vivienda, pues busco ahora… 250. Pues no es así, al no, revés, no. de hecho. Pero yo estoy al 100% de acuerdo en que lo que tendríamos que hacer es que a los jóvenes y a la gente que quiere tener, pues bonificarles ese ITP, o sea, que no lo tenga que pagar. Pregunta, si una persona de la pareja cobra, por ejemplo, 40, 50.000 euros y la otra cobra 10.000, 12.000, ¿se podría acoger a esta medida si compra en pareja? Bienvenidos al nuevo episodio, tercer episodio ya Real Estate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Encantado de estar aquí un mes más, tercer episodio ya, y hoy venimos con un tema muy interesante, además de todas las noticias que comentamos siempre, y es que hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy hablamos del aval ICO, que yo creo que estamos escuchando hablar mucho de este tema el último mes del gobierno que ha aprobado este tema. De hecho, lo comentamos en el último episodio por encima porque está ya al caer de que se apruebe y bueno, ya han vuelto a dar más información, han desvelado ya todos los requisitos, todos los datos, todo cómo va a ser. Y aún así parece que hay muchas dudas y mucha desinformación en las redes, como sabes, y tal, de cómo funciona este tema, de qué es un aval, de qué es ICO. Y bueno, un poco la idea del podcast es pues intentar ayudar a que la gente entienda en qué consiste, cómo funciona, qué es y bueno, y para que la gente pueda tomar decisiones y a ver si así conseguimos también que la gente joven pues pueda acceder a la vivienda, ¿no? Efectivamente. De hecho, vemos un poco el menú y empezamos. Venga, claro que sí. Empezamos, como siempre, con el aval ICO, el tema principal, que será el del día de hoy. Vamos a ver qué es, como has dicho, vamos a resolver las principales dudas, los pros y los contras. La gente siempre dice lo bonito, pero no… Alguna parte, bueno, más no mala, más, pero… Sí, consecuencias, digamos, exacto, cosas sí. que se pierden. Y que hay que tener en cuenta. Y luego vamos a ver un ejemplo real, vamos a simular que yo mismo me comprase una vivienda, vamos a ver cómo sería y cómo me ayudaría este tipo de aval. Luego vamos a repasar, como siempre, todo lo que ha pasado en el mes de febrero con las noticias que hayan habido. Y bueno, ya os avanzo que hay alguna cosa que hablamos en el podcast anterior que ya tenemos fecha de cuándo se va a aprobar. Y luego terminamos con una curiosidad inmobiliaria que traigo que creo que es impactante y que, bueno, una curiosidad. Sí, a la gente le gusta saber estas cosas. Vale, Eso muy bien. es. Así que empezamos con el plato principal, el ICO, que es de lo que va el podcast. Y objetivo. Son dos objetivos Sí. básicamente. Que lo que se pretende con el aval ICO, o lo que pretendemos todos, es una de ellas, extensionar el alquiler, ¿vale? Que como hay tan poca vivienda, pues que la gente pueda acceder a la compra y no estar de alquiler, que ya veremos si esto funcionará o no funcionará. Y luego que los jóvenes se puedan emancipar y puedan pues aspirar a comprarse una vivienda y bueno, y lo que hemos dicho también otras veces, y ahorrar mediante en la compra de una vivienda para en un futuro no tener que estar jubilados y estar pagando un alquiler, ¿no? Eso es, para poner un poco en contexto, creo que esto me lo explicaste tú. Yo sabía que era así, pero no sabía el por qué. Y es que desde 2008, que es cuando fue la gran crisis, ya se reguló que los bancos no financiasen más del 80% o que estuviesen muy seguros al menos de dar esos créditos para que la gente no se sobreendeudase. Exacto. Entonces, a día de hoy existe este problema, sobre todo en la gente joven y a muchas más personas, ¿no? Pero la dificultad de ahorrar ese 20% que no te financia el banco, más gastos, que estamos hablando de un 33%. Y es por esto que se presenta este aval. Pero es muy importante que no se confunda el aval con un préstamo. Un préstamo ICO. Porque aquí la otra cara de las redes sociales, lo que es malo, hay mucha gente que se informa a través de las redes sociales, de Instagram, TikTok, y ojo, está muy bien, pero ojo a quién sigues y de quién te fías. Lo tienes que ver muy bien. Yo estaba viendo un TikTok que me decía la chica que cuidado con el aval ICO, que tú tendríamos un préstamo aquí y tendríamos la hipoteca aquí. Entonces tendrías el préstamo del aval y el préstamo de la hipoteca y se te irían restando dos. No, eso sería si esto fuese un préstamo, pero es un aval. Entonces, muy rápido, ¿qué es un aval? Un aval al final es una garantía, ¿no? Es cuando tú pides un préstamo hipotecario, el aval es la misma vivienda que estás comprando, sirve como aval, que es la garantía de que en el caso de que tú no pagues esa hipoteca, el banco pues se puede quedar con esa propiedad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El banco te da hasta un 80% del valor de la vivienda o de los dos, eso lo hablaremos con más calma, ¿no? Del valor más bajo, si es el precio de compra o de la tasación. Entonces, el banco te da hasta ese 80%. Tú respondes con tu
patrimonio con esa vivienda que has comprado. En el caso de que impagues, el banco se puede llegar hasta quedar esa vivienda, ¿vale? Ese 20% restante que no está garantizado es un aval. Entonces, el aval ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial de España, lo que hace es garantiza ese 20% restante que tú no puedes garantizar. En el caso de que tú dejes de pagar esa hipoteca, lo que hace la entidad financiera es que te va a pedir a ti las garantías de ese 80% y el Estado va a responder por ese 20% restante. Lo cual no quiere decir que lo vaya a pagar, que seguramente luego el Estado te lo va a reclamar a ti, ¿eh? Pero al final es una garantía, no es un préstamo, no es un dinero adicional que te puede dejar el banco, sino que es que cubre la garantía que a ti con tu vivienda no estás cubriendo con ese 80%. Entiendo que de esa manera sí. se queda un poco claro, ¿no? En resumen, lo que sería es que esta ayuda te facilita una hipoteca al 100%. Sería más o menos el sí. resumen. ¿Qué pasa? El gran problema de los jóvenes o de la gente para acceder a la compra de una vivienda es que tiene que disponer de un capital inicial bastante importante. De hecho, esto creo que se va a entender muy, muy claro con un ejemplo. Ponemos Exacto. un ejemplo directo. Sí. Vamos a ir muy rápido y luego ya veremos un ejemplo real detallado, pero para que os pongáis una idea de lo que es esta ayuda. Exacto. Imaginaos, compramos un piso de 200.000 euros. A día de hoy, sin esta ayuda, en condiciones normales y en el 80% de la población, necesitas un 33% del valor del inmueble. O sea, necesitas tener ahorrado, o sea, en tu cuenta tú tienes que disponer del 33% del precio de compra de ese inmueble. Que está compuesto, digamos, de 3 bloques. Exacto. El primero, el 20% que no te financia el banco, es decir, que en el caso de 200.000 serían 40.000 euros. Un 10% de ITP, que serían 20.000, que aquí hay que matizar que en cada comunidad autónoma es distinta. Correcto. Y si eres joven te puedes acoger a según qué tipo de ayudas. Pero bueno, un 10%, serían 20.000 más. Y luego un 2-3% de gastos. Sí, la gestoría, el notario, bueno, hay varios actos jurídicos documentados. Que más o menos pero se calcula que es esto. A veces más, menos. Entre un 2 y un 3%, pues sí, serían 6.000 euros más. Es decir, total, ojo que es heavy, 66.000 euros tienes que tener en tu cuenta del banco para comprar una vivienda de 200.000 euros. Claro. Con lo cual tú aportarías 66.000 euros y entonces te darían un crédito hipotecario de 180.000 porque es... No, perdóname, 160.000 porque es el 80% de los 200.000 que vale la vivienda. ¿Vale? Efectivamente. Ahora bien, con este aval tú necesitarás tener solo el 13% del valor de la vivienda. ¿Por qué? Porque ese 20% que no te da el banco ya te lo da porque te avala. El ICO en este caso. Correcto. Luego, lo que sí tendrías que pagar, que de aquí no se libera nadie, es el 10% del ITP, que como hemos dicho, varía según comunidad autónoma y si eres joven te puedes bonificar o no. Y luego el 2-3% de los gastos. Es decir, 20.000 más 6.000. Claro. O sea, un total de 26.000 euros. Te estás ahorrando... No ahorrando, sino que tienes que tener 40.000 euros menos de inicio ahorrados para poder acceder a esa vivienda. Que quede muy claro eso, ¿eh? Lo tienes que pagar, o sea, no es un dinero que te vayan a dar de más, no, al contrario, tú lo vas a tener que pagar, incluso seguramente lo vas a tener que pagar con un tipo de interés más elevado, que ya hablaremos también, es una de las pegas que la gente no sabe. O sea, claro, con este aval, tú vas a pedir el 100% del coste de lo que vale la vivienda. Con lo cual, ese dinero lo vas a tener que devolver igualmente y seguramente el tipo de interés será un poco más elevado porque estás pidiendo más del 80%. Ahora hay casos que se concede hasta un 90%, si hacen el estudio de endeudamiento, etcétera. Casos puntuales. Casos puntuales, pero sí que es verdad que tú ahora pasas de hipotecarte o tirar del banco de un 80%, puedes llegar a tirar del banco en un 100%. Ese dinero lo tendrás que devolver sí o sí. ¿Vale? ¿Quién puede acogerse a esta medida? Luego, ya os decimos, va a quedar mucho más claro cuando veamos un ejemplo al detalle que iremos viendo. ¿Cuánto cobra esa persona? ¿Cuál sería el 30%? Veréis la diferencia de hipotecas para que quede bien. Pero vamos a ver ahora quién se puede acoger a esta medida, que yo creo que es lo que interesa mucho a la gente. Claro. Digo, ¿yo me podré acoger a esto? No, porque oye, desembolsar 60.000 a 26.000 también, aunque dispongas del capital, no te descapitalizas directamente. Y siempre es, al final, un crédito hipotecario, los intereses son más, entre comillas, económicos que no el de un préstamo personal Siempre. o de un préstamo, por ejemplo, de un coche que vas a un 8 o a un 9. Entonces, ¿quién puede acogerse a esta medida? Menores de 35 años, todos. Todos. ¿Vale? Si tienes 36, lo siento. Y son 35 años. Si tienes 36 ya no, pero con 35 años, si pides ese aval ICO, ese aval ICO y tienes 35 años cumplidos, tú puedes acceder, ¿vale? Perfecto. Una vez tienes 36 ya no puedes. Eso en el caso en el que tengas hijos. Si tienes hijos, entonces sí que tengas la edad que tengas. Si tienes un hijo menor de 18 años, también puedes pedir o acogerte a la medida del aval ICO, ¿vale? Sería
aunque tengas 45 años, pero si tienes un hijo menor de 18 años, pues puedes acceder a pedir esto. Es una de las condiciones. Luego hay varias. Seguimos Más con el cosas. Máximo de ingresos son 37.800 euros brutos. brutos Correcto. por persona. O sea, si tú cobras más de 37.800 euros brutos anuales, no puedes acogerte a esta medida, ¿vale? Esa cantidad se puede aumentar en el caso de que tengas un hijo, por ejemplo. Si tú tienes un hijo, han decidido que tú puedas aumentar, o sea, sumarle a ese sueldo bruto 2.520 euros por cada hijo que tengas adicionales, con lo cual puedes tener algo más de ingresos para poderte acoger al aval, ¿vale? Esto que has comentado de los 2.520 se puede aumentar en un 70% si la familia es monoparental. Correcto. Es decir, que pasarían a ser por hijo 4.284 euros. Exacto. Para que os hagáis una idea, quitando el apartado de monoparental, si tú tuvieses un hijo, estos 37.800 euros se aumentarían a 40.320 y con dos a 42.840. Vale. Esto sin monoparental. Exacto. ¿Vale? Más cosas. En el caso de que seáis una pareja, bueno, que queráis comprar una vivienda, se suman las dos cantidades si los dos son menores de 35 años, hasta 35 años, ¿vale? En el caso de que una persona tenga 35 años y su pareja tenga 36, solo se puede acoger esa persona que tiene 35 años. La otra no se puede acoger, ¿vale? Y en el caso de que los dos tengan 35 años o menos, entonces se suman los sueldos brutos, ¿vale?, de los dos, que serían pues 37.800 de uno más los 37.800 del otro, 75.600 que ingresan brutos anuales, entonces se pueden acoger esta medida. Pregunta, si una persona de la pareja cobra, por ejemplo, 40, 50.000 euros y la otra cobra 10.000, 12.000, ¿se podría acoger a esta medida si compran en pareja? Las dos personas, ¿te refieres? Sí, en conjunto. Se pueden acoger las dos porque sumando los dos no sobrepasan los 75.600 euros de ingresos brutos anuales. Es decir, que solo afectaría si una de esas personas sea, por ejemplo, tenga 36 años y la otra tenga 32. Exacto. Que ahí esa persona se seguiría acogiendo a ese aval, sino que le darían el 10% en ese caso. La mitad, exacto. Vale. Esto solo cambia en el caso que si hay niños de por medio, si hay hijos, entonces sí que se pueden acoger, da igual independientemente de la edad, ¿eh? Vale. Seguimos. Más casos. Patrimonio máximo de 100.000 euros avalado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo he tenido la suerte de que me han dejado en herencia una vivienda que cuesta, o sea, que tiene un valor de hasta 100.000 euros, ¿vale? Pero esa vivienda yo no la estoy utilizando como primera residencia. Entonces, yo me puedo seguir acogiendo a este avalico, ¿vale? O sea, tu patrimonio no puede ser superior a 100.000 euros, ¿vale? Y luego el último requisito más grande, digamos, sería que la persona tiene que ser residente legal en España durante los 2 últimos años. Correcto. Y otro que también tenemos que recordar es que esa persona, la persona que se acoge al avalico, nunca ha tenido una primera residencia. O sea, nunca en su vida, en el momento que tú has tenido una primera residencia, te la has vendido y has estado, por ejemplo, 1 año, 2 años o el tiempo que sea sin tener ninguna residencia, ya no vale. O sea, nunca has podido tener una primera residencia. Hay dos casos que serían las dos excepciones, que serían, una, si has heredado una vivienda con hermanos, ¿vale? Que tengas la posesión de la parte alícuota de la vivienda. Correcto, una parte. Y la segunda, que sería, si eres un separado o un divorciado, que no vives en la vivienda de la unidad familiar. Claro, entonces también esos serían los dos matices. Que te puedes acoger, entonces. Correcto. Vale. Más cosas que hay. Estos serían los requisitos del bloque general, pero Exacto. más cosas que se tienen que saber de la ayuda. 2.500 millones, cuando se acabe, se acaba, aunque me has comentado que se está hablando de ampliar esto. Sí, esto ya se ha comentado que en el caso de que esos 2.500 millones destinados al avalico, en el caso de que se agoten y haya muchísimas peticiones, pues que están mirando de poderlo ampliar, ¿no? Luego también sí que es importante el tema de la fecha. Bueno, esto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, pero también está hablando que se puede ampliar 2 años más. ¿El precio máximo de la vivienda lo determinan las comunidades autónomas? Sí, porque no es lo mismo comprar una vivienda en Madrid que, yo qué sé, en Murcia, en Almería o en Navarra o en Barcelona. Madrid, entonces, eso, por lo visto, han decidido que eso lo van a determinar las comunidades autónomas. O sea, tú no te vas a poder comprar una casa de 800.000 euros acogiéndote al avalico. Entonces, este máximo lo van a determinar las comunidades autónomas. Más cosas.
si la vivienda que compras tiene alta eficiencia energética, es decir, que hasta la letra D O sea, de la D hacia arriba. Correcto. se puede aumentar un 25%. No, se puede aumentar un 5%, o sea, de un 20 a un 25%, ¿vale? Eso, hasta el 25%. Exacto. Correcto. El aval ICO, o sea, garantizará hasta un 25% de la hipoteca, ¿vale? Esto, bueno, es para intentar que se renueven las viviendas, exacto, ¿no? Que ¿vale? el parque se actualice. Bueno, porque es que tenemos el dato de que el 88% de las viviendas que están a la venta en España, pues están por debajo de esa letra D, ¿no? O sea, no por debajo, no están muy por debajo, con lo cual, bueno, se está intentando incentivar eso, ¿no? Decir también que se avala, o sea, el aval es un 20% sobre el valor de tasación de la vivienda o sobre el valor de compra de la vivienda, el de los dos el que sea el más bajo, ¿vale? Es decir, O sea, que no va a fondo perdido. que las entidades financieras se cubren las espaldas. La garantía ICO va a durar 10 años, que esta es otra cosa que se ha dado mucho boom por las redes sociales y que no os tenéis que preocupar, que el banco va a ser el encargado de amortizar primero la parte del aval. Porque él lo que quiere es tener los menos problemas posibles y tener solo un pagador. Entonces lo va a amortizar al inicio. Al final, ¿qué pasa? Tú pides una hipoteca a 25 años y tienes unas garantías que responden del pago de esa hipoteca, ¿vale? Durante los 10 primeros años, el banco va a poder ir, en el caso de impago, va a poder ir a pedirle explicaciones o a pedir que, si no lo has pagado, al aval ICO que le pague esa parte. A partir de los 10 años, el aval ya no responde. O sea, el ICO ya no responde sobre ese préstamo. Pero ¿vale? a ti no te va a influir en, no, primero tengo que pagar. En Tú vas a pagar absolutamente tu nada. hipoteca normal y ya está. Exactamente. Y luego, la otra medida que durante los 10 primeros años también tienes que residir como primera vivienda en eso. Lo he dicho muy mal. y ya la última medida es que durante los 10 primeros años debes residir en esa vivienda como vivienda habitual. Exacto. Exceptuando, matiz, las causas mayores. No se han especificado cuáles serán, pero yo creo que serán similares a las del ITP. Si te casas, si tienes hijos... o te divorcias, o te tienes que ir de esa vivienda, o si por una incapacidad física... o motivos laborales tienes que desplazarte a... Bueno, se acabará de definir, pero bueno, al final también entiendo que el sentido común, pues cuando alguien... Causa mayor. Exacto, no puede seguir quiero viviendo. una casa más grande, no será un motivo. Exacto. En fin. Tendrás que volver y ya. Dudas frecuentes. Te lanzo 3 preguntas que son muy repetidas. Venga, va. ¿Qué pasa si no pago? Dale. Tú no pagas. Por ejemplo, en el año 3 dejo de pagar esa hipoteca. ¿Qué pasaría? Que la entidad financiera viene a reclamarte el 80% de lo que has pedido. De 100.000 me reclamarían 80. O sea, te van a pedir que sigas pagando, respondas por ese 80% y el 20% restante irá al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, y dirá, oiga, este señor no está pagando la hipoteca, con lo cual usted me tiene que hacer abonar el pago de esa hipoteca. Si es en el año 12... En el año 12 ya no, ya directamente te lo reclamarán a ti. Todo. O sea, no pueden ir a reclamar al ICO porque el aval responde por 10 años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que van a ir a Instituto de Crédito Oficial, oiga, este señor no paga, devuelva ese dinero. Vale, lo harán así, pero es que luego el Estado va a ser el que te lo va a reclamar a ti y evidentemente el Estado tiene más armas para poderte reclamar algo que una entidad financiera. Con lo cual, eso no quiere decir que lo tengas que dejar de pagar, pero bueno, de momento el banco se cubre las espaldas durante esos 10 años con el aval ICO, sabe que lo cobrará y luego ya serán ellos, el Estado, el que te reclamará a ti el pago de ese 20%, ¿vale? Yo aquí lo que os recomiendo es que paguéis la hipoteca y este paso No, fuera. esto sí o sí siempre es de la misma manera. O sea, ahí no cambia nada. Vale, segunda duda. ¿Dónde se pide? ¿Qué tengo que hacer? Se gestiona a través de las entidades financieras, ¿vale? Lo que pasa que sí que es verdad que está todo aprobado, lo único que falta es que las entidades financieras decidan cuáles se van a acoger a dar el aval ICO o a conceder aval ICO y cuáles no. Entonces se gestiona en el momento que vas a pedir una hipoteca, irás a la entidad financiera, le preguntarás, ¿me puedo acoger al aval ICO a través de vosotros? Y ellos te dirán que sí o que no y te dirán cuáles son las condiciones. Evidentemente, si te estás endeudando por un 100% y no por 80%, te dirán cuáles son los tipos de interés porque sí o Ahora sí comentaremos esto porque- serán más elevados. O sea, que ya te dirán las condiciones ahí y serán ellos los que lo gestionen todo. ¿vale? Tú vas al banco y me quiero acoger a esta aval. Exacto. Vale. Vale. Y la última, ¿la obra nueva entraría en este aval? Sí, sí que entra. Incluso también las autopromociones, teniendo en cuenta que eso nunca, en ningún caso, te financian un solar, te financian siempre una vivienda. Pero sí que es verdad que si tú quieres hacer una autopromoción o bien comprar una vivienda nueva, también te puedes acoger al avalico. ¿vale? Genial. Muy bien. Pues estos serían
Las dudas Yo más creo que básicas, ha quedado. Sí, hay más. cualquier cosa, de todas formas, en los comentarios o nos contactáis a través de Instagram, que por cierto nos podéis seguir, porque ahí estamos mucho más activos, y nosotros respondemos a todo lo que Sí, podamos. porque siempre y si no, hay casuísticas diferentes o bueno, pues. cada persona es un mundo y cada persona Exacto. estará en una situación. Seguimos. Vamos a ver, efectos positivos que trae esto. Bueno, básicamente es que los jóvenes que no disponen de unos ahorros, bueno, es que hoy en día cuesta lo que hemos dicho en otros podcasts, que cuesta muchísimo ahorrar y entonces pues que puedan acceder a la compra de una vivienda sin tener tantos ahorros de entrada, ¿vale? Nada más, es simplemente eso, ¿eh? Luego el resto lo vas a tener que pagar, vas a tener tipos de interés, lo vas a tener que hacer exactamente todo igual, pero sí que es verdad que si de entrada, como hemos dicho antes, en vez de tener que Ahorras disponer 40.000 euros. o sea, en vez de disponer de 60 y pico mil euros, tienes que disponer solo de 26, pues oye, pues hay mucha gente que se puede acoger, ¿no? Eso es. Y luego, yo creo que también beneficiará, si esto se activa, hay facilidades para pedirlo, pues también puede reactivar un poquito el movimiento del mercado, porque la persona que venda, esa persona también probablemente tenga que ir a comprar y veremos cómo pasa, pero desde mi punto de vista, muy básico a nivel de economía, puede reactivar y empezar a girar la rueda. Claro. Y luego veremos si también el alquiler baja de precio, que ahí es donde yo tengo más dudas de que... O sea, en principio sí, si hubiese mucho volumen, pero igualmente la oferta también es escasa. Y esa vivienda que tú compres, tú no la podrás destinar al alquiler. Yo, claro, los datos macro no los tengo, pero estoy convencido que no será tal la cantidad de gente que pueda acceder a comprar una vivienda como tanta gente que está pidiendo el alquiler. A pesar de que sea más reducido. Bueno, sí, evidentemente son medidas que se va a intentar hacer eso, pero no tengo claro de que, Claro. de que eso cambie, sobre todo cuando bueno, eso es otro tema que ya también hemos hablado y hablaremos, están regulando el tema de los alquileres, ¿eh? Pero seguimos, efectos negativos del tema del ICO. Bueno, Lo que has hablado tú. lo yo que creo hemos hablado al principal. final, negativos no es negativo, pero sí que hay que asumir y hay que tener varias cosas en cuenta. Si yo en vez de financiar, o sea, de endeudarme con el banco por el 80% de mi vivienda, me voy a endeudar al 100%, eso está claro que voy a tenerlo que pagar. Y los tipos de interés no van a ser los mismos, van a ser más elevados. Eso sí o sí, ¿vale? Y por otro lado, también se van a poner muchos más estrictos. De Claro. normal, ¿qué te puedes endeudar? Un 35% de tus ingresos para la hipoteca. Incluso hay casos que te endeudas Ahí te refieres a tus ingresos mensuales, ¿no? Dices, oye, la cuota para Si yo para cobro no confundir- 1.000. Exacto. Si tú cobras 1.000 euros al mes netos, el banco te va a decir, como mucho, la cuota de hipoteca va a ser de 300 euros, ¿vale? Claro. De normal ahora es 350. Algunas entidades te rascan el 35. Exacto. Esto ya, olvidaros. Ujú. Hipotecándote al 100%, van a buscar las máximas garantías y se van a poner muy estrictos con este 30%. Es decir, si tú y tu pareja cobráis 2.000 euros al mes, hipoteca máxima 600, y tenéis que tener en cuenta que no podéis tener ningún otro préstamo, por ejemplo, de coche, personal, ni historias, porque se suma a esa cuota. Bueno, claro, el banco hace los cálculos y ve el ratio de endeudamiento de esa persona, que es lo que hasta el momento, en el momento de pedir la hipoteca, tiene tiene de deuda mensual y hace los cálculos. O sea, no hay más. Yo aquí tengo una cosa que, de hecho, comentamos en el último podcast que tú decías, comentabas lo de José Elías, Ujú. que él decía que lo ideal sería ese ITP para esas personas que compran, pues, dejar de lado ese impuesto. Eliminarlo, bonificárselo porque al al final 100%. ya hemos visto, son 20.000 euros. Claro. Es dinero, Claro. es mucho dinero. Sí, que es mucho dinero. Entonces, aquí el más beneficiado de esta medida va a ser el Estado. Bueno, Porque claro. ya habéis visto que el ITP es lo único que se mantiene. Claro, si hay más compras de viviendas, está claro que esos impuestos se pagan y lo recauda el gobierno. Pero esto ya se ha visto que no se va a poder hacer, pero yo estoy al 100% de acuerdo en que lo que tendríamos que hacer es que a los jóvenes y a la gente que quiere bonificarles ese ITP, o sea, que no lo tenga que pagar. Y entonces, Totalmente de claro, acuerdo. estamos hablando que son de media, pues bueno, aquí sí que es verdad que en Cataluña es un 10% y en otras comunidades depende de comunidad autónoma. Pero bueno, si de media estamos en un 7% más o menos de ITP, yo creo que más o menos debe estar por ahí, pues un 7% son 14.000 euros que no tiene que disponer esa persona para comprar una vivienda. Claro, al final. Pero bueno, es desde aquí dinero. reclamamos aquí al gobierno que tomen esa medida, a ver Ahora si... te están llamando para hacerte caso. ¿eh? Sí, Lo ahora estoy viendo. ahora me llaman, seguro. Luego, puede haber una posible subida de precios. Los propietarios digan, oye, esta medida es ahora, la gente va a dar hipotecas, así que vamos a intentar subir.
veremos si pasa o no pasa. De normal yo creo que va a Yo no- seguir yo no tengo la la- tendencia de siempre. Ya, yo no lo tengo tan claro. Yo no creo que a un propietario ahora esté pensando ya que tengo una vivienda a la venta, cómo van a estar beneficiados con De hecho, con una sale aval rara, yo adicional y tal. Yo la verdad es que no creo que afecte demasiado al precio de la vivienda. Y luego la última cosa, hay que ir con mucho cuidado del sobreendeudamiento. Sí, porque Porque vas a pagar muchos intereses. Es que esto puede dar la falsa apariencia de que es que yo ahora, pues oye, si podía acceder hasta a 200.000 euros de una vivienda, pues Busco ahora... 250. Pues no No, es así. al no, revés, no. de hecho. Exacto, no, es que yo seguiría buscando la vivienda que estoy buscando hasta el momento y bueno, y sé que a partir de ahora pues no voy a tener que tener esa cantidad ahorrada de un inicio. Pero a nivel de qué es lo que busco para comprar y te tienes que fijar en el ratio de endeudamiento que tú tienes al mes. Y Al ese final. es la clave de que luego, pues, bueno, además de que también esto va relacionado un poco también con lo que hablábamos de hipoteca ahora a tipo fijo o tipo variable. Hay que tener muy claro si se puede ser un tipo fijo, que es mi recomendación, para que no haya luego sustos, tipo fijo y saber exactamente cuánto te puedes endeudar cada mes y tirarlo para adelante con esas condiciones. Esto lo decían en un podcast y se me quedó grabado. No sé quién era, pero ellos decían, a ver, ¿por qué vas a coger una hipoteca variable si tu sueldo no es variable? Ya está, ahí se acaba la discusión. Tú sabes al 100% que en un futuro vas a estar cobrando más. Ujú. O sea, respuesta es sí, Claro. para adelante. Variable, a lo mejor te beneficia. Pero si no, tu sueldo es fijo, tú vas a ganarlo. Y ya hemos visto que los sueldos no se equiparan a la inflación que hay. Por lo tanto, tú coge tu hipoteca fijo, o al menos desde mi punto de vista, lo que yo haré. Sí, porque al final, bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando en el 2006, 2007, cuando se hacían tipo variables, se hacía porque normalmente la tendencia del tipo de interés era la baja. Entonces, lo hacías así porque debes, si se baja el tipo de interés, que yo me pueda beneficiar de eso. Ya, pero sí pero que es es verdad que que al nunca final sabes eso. estás Es haciendo algo que no es seguro. estás haciendo una apuesta, bueno, y al final le decimos, oye, ¿a quién También le- es el perfil de cada uno, ¿no? Claro, pero bueno, que ahora, viendo cómo está el tema y sobre todo después de lo que ha pasado en el mundo con pandemias, con guerras, con etcétera, pues yo creo que lo suyo es tener la seguridad y ser más conservador. Claro, eso depende, lo que dices tú, depende del perfil. Pero hay es gente ir que es a más tipo arriesgada, fijo y menos sabes que arriesgada. tú, claro, tú te cuentas con esos gastos que tienes al mes y así luego no vienen sorpresas, ¿no? Como mucha gente le ha pasado este último año. Eso es. Y ya para terminar y cerrar con este bloque, ponemos un ejemplo real de lo que sería, pero real detallado. Al principio os hemos dicho la comparativa con un caso serían 66.000 euros ahorrado y con otro caso 26.000. Vamos a ver ahora un caso al detalle. Vamos a poner el ejemplo de Carlos y Carla. Ujú. ¿Vale? Son dos personas, ¿Sí? una pareja que quiere comprar una vivienda de 180.000 euros. de 180.000 euros, ¿vale? Ambos cobran 1.500 euros. ¿Qué edad 3.000 en total. ¿Qué edad tienen estas personas? Carlos tiene 27 y Carla tiene 28. Vale, ¿Vale? o sea que ambos se pueden acoger al avalico, ¿vale? Eso es. Ujú. Vale. Quiero hacer una comparativa, sobre todo para que se vea. Ya hemos visto y ha quedado muy claro que el ahorro que tienen que tener es mucho más bajo, ¿vale? Ujú, Pero quiero que se vea sobre todo con la cuota hipotecaria, Ujú. la diferencia que haya, para que veas que realmente solo vas a pagar y son intereses, ¿vale? Sí, está claro. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Ellos tienen 3.000 euros, es decir, que de esos 3.000 euros se pueden endeudar, vamos a calcularlo aquí, Ujú. 3.000 por 0,3, estamos hablando de 900 euros. Es decir, pueden adquirir una hipoteca de 900 euros. ¿Nosotros como pareja podemos acogernos a una hipoteca de 900 euros? Vamos a verlo. Ujú. Vamos a ver qué sería financiar. Estoy aquí en un simulador de... Ujú. Podéis entrar en cualquiera, os dejaremos 2 o 3, tanto de Idealista. Sí, para que se vea. Para que se vea. De 180.000 euros, 30 años, porque son jóvenes, y a un tipo de interés, ¿qué crees que sería para financiar? Un 3,5. A un tipo fijo, sí. Vamos a hacerlo alto. Si luego es más Hombre, bajo, sí mejor. que es verdad que ahora ya estamos escuchando tipos de intereses más bajos, pero claro, al Estamos 80%. hablando del 100%. Y si es el 100%, estoy convencido que, bueno, no convencido, ¿no? Habría que preguntarlo, pero vamos a poner un 3,5. De todas formas, yo recomiendo, yo al menos soy muy previsor con todo esto, siempre me pongo en el peor de los casos. Sí, Para sí, sí. luego, si me llevo alguna sorpresa, bien. Yo Vale. pondría un 3,5, un 3,70, depende. La cuota a pagar sale de 808,28 euros. Ujú. ¿Vale? Es decir, que no pasaríamos esos 900 euros y nos podrían Estás dar hablando, para dejarlo claro, van a comprar una vivienda de 180.000 euros pidiendo un aval ICO, ¿vale? Con lo cual se están endeudando el 100%, del precio de comprar la vivienda, ¿vale? O sea que el banco les va a dar una hipoteca de 180.000 euros,
¿vale? Eso es. Ellos van a tener que tener ahorrado, hemos dicho que el 10% de ITP más el 2-3% Eso no de hemos gastos. dicho aún. Primero estamos haciendo Perdón. la comparación de las No, hipotecas. me refería a lo que hemos comentado al principio, ¿eh? Pero sí que es verdad. La vivienda, 180.000 euros. Piden 180.000 euros, ¿vale? Y la hipoteca sería de 808. Correcto. Para que veáis la diferencia, porque todo esto es lo que van a tener que pagar, Ujú. si de 180.000 vamos a quitar aquí ahora el 20% que no nos daría el banco para hacerlo en la situación similar, Ujú. estamos hablando de que tienen que financiar 144.000 euros. ¿Vale? Ujú. En las mismas condiciones pagarían una cuota de 646. Es decir, que estás pagando unos 150 euros más, para hacerlo redondo. Sí, no has hecho el cambio del tipo de interés, porque es verdad que bajaría el tipo de interés al pedir un Lo 80%. pongo, ¿cuánto dirías? ¿3,2? algo No, por ahí? menos. Yo diría por un 2,90, por ejemplo. Pongo un 2,90, ¿lo Ujú. hacemos? Calcular. Que el punto no es la coma. Calcular cuota. 600 euros. Claro, la diferencia son... Vale. Pues esto, si lo multiplicamos durante los 30 años, estamos hablando de muchísimo dinero a nivel de interés. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta también, porque Claro. estás pagando. Sí que te están dando muchas facilidades para pagar en poco tiempo, pero estamos hablando de este tipo de hipoteca. Entonces, tener esto en cuenta. Ujú. Ahora sí hacemos el ejemplo. De 180.000, ¿cuánto tendrían que pagar de ITP? Pues en el caso de Cataluña tendría que pagar 18.000 euros de ITP. Lo que pasa es que si son... Bueno, Ahí es donde iba yo. Claro, ahí lo tienen bonificado porque son menores ahora no recuerdo la edad. Si tienes menos de 32 años, Exacto, 32 años. lo destinas como vivienda habitual durante los 3 primeros años y cobras menos de 36.000 euros, que os dejo el enlace aquí de nuevo con todas las También con las excepciones y condiciones todo de lo ITP. que hay. Bonificado al 5%. Eso es, la mitad. Exacto. Entonces estamos hablando en 0,05, son 9.000 euros. 9.000 euros. Gastos, Bueno, un 3% del total. 0,03, 5.000. Ujú. 5.400 euros. Claro, estamos hablando que deberías de tener 14.000 euros ahorrados para poder acceder a la compra de un inmueble de 180.000 euros. 14.400 euros. Ahora bien, por el otro lado ya hemos visto que estamos hablando muchísimo. Entonces, Carlos y Carla se podrían acoger esta medida. ¿Cómo? Simplemente yendo al banco, preguntando por la hipoteca, verían que no supera el umbral. Y donde quiero llegar yo con este ejemplo es que Carlos y Carla estaban mirando una vivienda de 180 de normal. Ahora pueden acogerse porque no tienen que desembolsar tanto dinero. Pero en ningún momento lo que pueden hacer Carlos y Carla es irse y decir, pues si me van a financiar y yo puedo comprar, voy a comprarme, por ejemplo, una vivienda de 230.000 euros. ¿Por qué? Porque si yo hago la hipoteca, como la hemos visto, 3,5, estamos hablando que nos vamos ya a pagar 1.000 euros al mes. Y esos 1.000 euros no responden al ratio de endeudamiento, Claro. porque sería 900. Que al final es el banco es lo que va a mirar y te va a decir igualmente que no puedes hacerlo. Por eso yo recomiendo que hagáis vuestras pruebas y no superéis. De hecho, es que ni busquéis ajustarlo. Ir un poco por debajo, porque luego, de verdad, que a nivel de intereses, si hacéis las multiplicaciones, es muy heavy. Bueno, Estamos pero hablando de 20, 30, 40.000 euros. Por de ahí intereses. pasamos todos, está claro. Sí, sí. El que quiere pedir una hipoteca pues tiene que pagar todos los intereses, que el coste es muy elevado. Pues sí, bueno, ahí tenemos el caso real, y aquí real. resumiríamos el tema del ICO. De nuevo, como os he dicho, tenéis toda la información en descripción y cualquier duda, de verdad, preguntaros, sentíos libres, que nosotros respondemos a todo. Y ya vamos a terminar con las noticias inmobiliarias y con la curiosidad. Vamos a ver muy rápido lo que hablamos en el último podcast. Si alguien no lo ha visto, os lo dejamos por aquí arriba o por aquí arriba, no sé dónde es exactamente. Sí, uno de los dos lados. 13 de marzo. Exacto. El alquiler, el tema del índice de alquiler, que ya sabíamos que se había aprobado, pero parece que el 13 de marzo entra en vigor el nuevo índice. Por ejemplo, en Cataluña ya están declaradas las zonas tensionadas. Ya se sabe en qué ciudades se va a aplicar. De hecho, ya está la página web, que ahora también la dejaremos en comentarios, para que puedan acceder y puedan hacer las consultas de las simulaciones. De hecho, insisto, que nos sigan en Instagram, no es spam, porque vamos a preparar un vídeo haciendo una simulación de cómo hacer el paso a paso para que lo veáis al detalle. Que sepan que hay un margen, o sea, que la página web te van a dar un mínimo y un máximo de lo que se puede cobrar por ese alquiler. Y bueno, que a partir de ahora pues veremos a ver cómo funciona. Ya se está viendo, ya se ven... Espera que viene la segunda noticia. Sí, precios resquidios. Bueno, tira la segunda noticia. ¿Cómo está afectando esta medida? Pues de hecho ni ha empezado y como todo el histórico de todo el año, desde que se anunció, los alquileres han vuelto a subir un 1,7%
cerrando este febrero. Ajá. Que de interanual estamos hablando de un 11,9, un 12%. Y estamos convencidos que va a subir más. Al final, Y seguirá subiendo. todo intento de regularizar el mercado, al final lo que van a conseguir. Y bueno, ya ahí lanzo la puntilla de que, bueno, mirar un poco cómo están funcionando los datos en Argentina. Muy bien. En Argentina, cómo está yendo después de quitar toda la regularización del mercado de alquiler. Y bueno, y de ahí sacar conclusiones, a ver si se hacen, cómo funcionan las cosas de una manera o de otra. Veremos a ver qué pasa aquí. Bueno. Y sabes que también lo que ha subido, el precio de la vivienda usada, la vivienda de segunda mano, la vivienda que solemos comprar casi todas las personas, ha seguido subiendo también este mes de febrero, que esto también lo hablamos, creo, al inicio del podcast, o no sé si lo hablamos Y en el entre primero nosotros. que hablábamos que no queríamos que fuera a descender el precio, pues bueno, sí que es verdad que es una ligera subida. Las variaciones, ya lo dijimos en su momento, no van a ser ni para abajo ni para arriba muy, muy grandes, pero sí que es verdad que bueno, que ahí se mantiene y volvemos a lo mismo. Si no hay productos, si no hay oferta... El propietario, el que vende, es el que tiene el poder. Exacto. Y él sabe que no hay vivienda. Si realmente no tiene la necesidad, va a intentar defender el máximo precio posible. Exacto. Y ya por último, y para terminar la sección de noticias, extranjeros. Siempre nos gusta hablar de lo que pasa también en otros países que vienen a comprar aquí, esas personas. Y bueno, esta noticia que veis aquí en pantalla nos dice que los extranjeros vienen a España ganando más de 6.000 euros al mes y comprando casas por un 20% más de su valor respecto a lo que hay en su país, ¿sabes? Exacto, parece que tienen más, bueno, pues tienen más capacidad económica que los que estamos aquí, los sueldos son más elevados y entonces se pueden permitir el lujo de ir a buscar viviendas un poco más altas de precio. Con lo cual, lo que nos dice es que si estás vendiendo una casa, búscate un extranjero que te la compre porque normalmente siempre va a ser más fácil que te la compre, ¿no? Un francés si estás por Cataluña, que hay varios. Sí, si estás en Madrid, sí, está claro, sí. Depende de las zonas. Madrid, Latinoamérica, exacto. Sí. De hecho, lo que se mueve... Hay muchas agencias que sobre todo trabajan el lujo en Madrid, que gran parte de sus compradores en este caso son latinoamericanos. Sí. En cambio aquí nos dicen las colaboraciones que hacemos y sabemos que aquí en Cataluña son más nórdicos y franceses, europeos. que los tenemos aquí al lado. Exacto. Sobre todo por Costa Brava. En Costa Brava, sí. Pero sí que en Barcelona, el que compra un piso de alto standing en Barcelona suele es ser... español. No, oye, pues el otro día, hablando con una promoción que están haciendo de obra nueva en Barcelona, me comentaban que están muy sorprendidos de que un porcentaje elevado era de alto standing, eran catalanes, eran gente de aquí. Ostras. O sea que no les venía pasando esto, pero últimamente, en los últimos 6 meses, parece que sí, que han cerrado con mucha... Bueno, a ver si es verdad. De hecho, hablando de Barcelona, y ya terminamos aquí el podcast, ¿qué ha pasado en Barcelona? Pues que se ha vendido el piso más caro de toda la historia de España. No está mal, ¿eh? 40 millones de euros. 40 millones de euros. Sí, al final es arriba de todo del Hotel Mandarín. Y un pisazo, supongo. No he visto fotos, pero tiene que ser un pisazo. Espectacular, pero 40 millones de euros y lo ha comprado un extranjero. Bueno. Y hasta aquí las curiosidades y hasta aquí el podcast. Toda la información en comentarios. Comentadnos, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales y si tenéis alguna idea, alguna consulta, alguna sugerencia, nosotros abiertos a todos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Seguimos haciendo podcast y esperemos que el mes que viene seguramente haremos el siguiente. A ver qué ha pasado en marzo, a ver qué buenas noticias nos llegan y os las seguiremos contando. Hasta la próxima. Un saludo. Chao, chao.